Hola niños y niños. Hoy día vamos a seguir practicando entonces con nuestro poema que se llama El ratón, que ustedes ya trabajaron con la profesora Olga y también con la profesora Bárbara. Pero hoy día, primero que todo, vamos a desarrollar el desafío que nos había dejado la profesora Bárbara. Y este era que teníamos que completar las oraciones, que eran 2, y teníamos que completarlas con las palabras del vocabulario. Y estas palabras del vocabulario eran causó, conmoción y chilla que chilla o chillando, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la primera oración. ¿Cuál de estas 3 palabras eran las que teníamos que usar para poder completarla? La primera oración era: mi hermana vio una serpiente y está... ¿Cuál de estas palabras era? Bien, está chilla que chilla o está chillando. Súper. Y en la segunda oración teníamos 2 palabras. La primera dice: vi una película muy triste que me... ¿Cuál de las 2 palabras que quedan tendríamos que usar ahí? Muy bien, causó. Entonces dice: vi una película muy triste que me causó mucha... Bien, mucha conmoción, ¿cierto? Porque recuerden que conmoción era un estado de ánimo que está alterado. Entonces, puede ser que me haya causado esta conmoción. Veamos ahora. Hoy día entonces vamos a repasar nuestro poema de El ratón y vamos a ir leyendo cada 2 versos. Entonces yo leo 2 versos y después luego ustedes lo van repitiendo. Entonces empecemos por el título, que se llama El ratón. Veamos entonces, dice así: un día en mi casa entró un ratón. ¿Ustedes? Y esto causó una gran conmoción. Entonces ustedes. Mi hermana Patricia dio la noticia. ¡Veo su cola! ¡Ay, qué delicia! Papá de la pieza se pone a gritar. Un premio le doy a quien lo pueda agarrar. Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Mamá de la silla, chilla que chilla. Que nadie me ayuda, ¿quién me lo pilla? Y desde ese día ya nadie lo vio. ¿Les cuento un secreto? Lo tengo yo. Súper bien. Ahora vamos a repasar nuestras palabras claves. Entonces, recuerden que yo voy a ir presentando las palabras claves y ustedes tienen que ir recordando como decía cada una de las palabras. Si no recuerdan, podemos poner pausa en el video para poder ir acordándonos mejor. Ya, entonces, empecemos. Bien, esta decía ratón, ¿cierto? ¡Súper! Ahí tenemos un ratón que nos celebra. Veamos acá. Bien, esta decía entró, súper bien. ¿Y esta otra? Bien, decía noticia. ¡Súper! ¿Y esta de acá? ¡Súper! Decía hermana. ¿Y esta? Bienvenido, muy bien. Y ahora tenemos este otro desafío. Tenemos que encontrar en nuestro libro, en el tomo 2 del libro Leo Primero,
vamos a buscar la página 77. El 7 con el 7, que está aquí abajito. Entonces pueden poner pausa en su video, vayan a buscar su libro en la página 77, que es esta de acá. El 7 con el 7. Y cuando ya vuelvan, pongan play de nuevo para poder explicar la actividad. Veamos entonces. Decía, observa y nombra los dibujos. Entonces nosotros tenemos que nombrar cada uno de estos dibujos y luego unir cada dibujo con la cantidad de sonidos que tiene. Es decir, aquí está la cantidad de sonidos. Para poder encontrar la cantidad de sonidos podemos ir diciendo cada uno de los sonidos a medida que vamos avanzando, o podemos hacer la tijera de la palabra y vamos contando de esta forma los sonidos. Ya, por ejemplo, vamos a hacer la primera palabra, que es la palabra corazón. Entonces podemos alargarla primero con el elástico. Corazón. Y ahora con la tijera, pero contando. Entonces decimos O, R, A, S, O, N. Y ahí tenemos corazón. ¿Cuántos sonidos tiene la palabra corazón? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 sonidos. Entonces tenemos que buscar aquí. ¿Dónde hay 7 sonidos? Veamos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. No nos sirve, ¿cierto? Acá tiene menos sonidos y es 1, 2, 3, 4. Veamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así tenemos una forma y aquí entonces unimos con la última porque eran 7. Lo podemos hacer de esa forma o podemos hacerlo así. O, R, A, S, O, N. Y entonces vamos avanzando en la medida que vamos contando las letras y luego unimos. Ya, tienen que fijarse porque todas tienen cantidades diferentes. Todos estos cuadritos. Veamos, esto es mascotas, esto es nutria, esto es un pulpo, un caracol y una abeja. Pongan pausa en su video y luego comprobamos. Veamos entonces. La segunda, que era mascota, también tenía 7 sonidos. Nutria tenía 6 sonidos. Abeja tenía... ¿Cuántos sonidos tenía? 1, 2, 3, 4 y 5. Caracol también tenía 7 sonidos y pulpo tenía 5 sonidos. Súper bien. Entonces, vamos a continuar con nuestra actividad de hoy día. Veamos ahora, vamos a recordar un poco el texto. Y la primera pregunta que nos aparece es: ¿qué ofreció el papá a la persona que agarrara el ratón? Recuerden que para estas preguntas que son de recordar, la respuesta está en el texto porque es de la comprensión literal, es decir, lo que aparece en nuestro texto. Entonces veamos, yo les voy a leer 2 estrofas y ustedes tienen que identificar qué le ofreció el papá a la persona que agarrara el ratón. Vamos a leer esta de acá. Mi hermana Patricia le dio la noticia. Veo su cola, ¡ay qué delicia! Papá de la pieza se pone a gritar. Un premio le doy a quien lo pueda agarrar. Ustedes identifiquen, pongan pausa en su video y identifiquen qué ofreció el papá a la persona que agarrara al ratón. Comprobemos, a ver. ¡Ah! Ahí estaba la respuesta. Un premio le doy a quien lo pueda agarrar. Entonces eso es lo que el papá ofreció, ¿cierto? Súper bien. Ahora entonces vamos a pasar a la siguiente tipo de pregunta, que es buscar las pistas y pensar. Es decir, para poder responder estas preguntas tenemos que leer el texto. Podemos pedirle a un adulto o una adulta que lean el texto o podemos ir hacia el inicio del video para poder leerlo y vamos a ver esta respuesta, que es a la pregunta: ¿le gusta el ratón a la mamá? ¿Cómo lo sabes? Pongan pausa en el video y pensemos. Una parte de la respuesta está en el texto, pero también tiene que ver con lo que nosotros ya sabemos. Comprobemos ahora, veamos. Ahí estaba nuestra respuesta, desde ahí nos podemos
orientar hacia la respuesta. La pregunta era entonces, ¿le gusta el ratón a la mamá? ¿Y cómo lo sabes? En esta estrofa aparece: mamá de la silla, chilla, que nadie me ayuda, ¿quién me lo pilla? A ver, si la mamá estaba en la silla y además dice que nadie me ayuda, ¿quién me lo pilla? Y además estaba chilla, es decir, que estaba gritando. ¿Le gustará el ratón a la mamá? No, ¿cierto? ¿Y cómo lo sabes? Porque estaba arriba de la silla gritando que alguien la ayudara, ¿cierto? Entonces no le gusta mucho el ratón, ¿cierto? Muy bien para las y los que encontraron esta respuesta. Veamos ahora este otro tipo de preguntas, que es de opinar y explicar. Entonces vamos a tener dos preguntas. Estas respuestas son súper importantes porque ahí decimos nuestra opinión y también decimos por qué opinábamos de esta forma. Entonces la primera pregunta dice: ¿por qué crees que las personas no quieren a los ratones dentro de sus casas? ¿Por qué será? Puedes compartirlo en familia, pon pausa en tu video y compártelo en familia. Y la segunda pregunta es: ¿tendrías un ratón como mascota? ¿Y por qué? Puedes poner pausa en tu video para compartir también tu respuesta. Recuerda que esta respuesta va a estar muy bien en la medida en que tú también digas el por qué piensas u opinas esto. Muy bien, entonces ahora miren, veamos acá. Nuestra pregunta era si tendríamos un ratón como mascota. Recordemos que los ratones son mamíferos, es decir, que estos ratones nacen desde el vientre de la mamá y también toman leche, tienen pelitos también. Y miren, y también lo que tenemos que recordar que los ratones también pueden ser mascotas, como este ratón que tenemos acá. Y miren que tiene hasta un gorrito. ¿Han tenido ustedes alguna vez una mascota o un ratón como mascota? Recuerden que para poder tener una mascota tenemos que cuidarla mucho, alimentarla, ¿cierto? Darle agua. ¿Qué otros cuidados podríamos tener con estas mascotas? Bien, también tenemos que quererlas, ¿cierto? Y cuidarlas mucho. Muy bien, entonces hasta acá llegamos con nuestro video de hoy. ¿Y qué aprendiste hoy? ¿Qué te costó más y qué te costó menos hacer? Puedes dejar los comentarios en Facebook, en los comentarios de abajo. Y ahora tenemos un súper desafío. El desafío es el siguiente. Tienen que estar súper atentas y súper atentos, porque tenemos que identificar una fruta que cumple con estas características. Primero, es una fruta. Segundo, tiene sonido NN. Y tercero, que es la más difícil, tiene la misma cantidad de sonidos que mascota. Recuerden que para poder saber la cantidad de sonidos de mascota tenemos que hacer el elástico mascota. Y después tenemos que hacer la tijera, pero contando los sonidos. Bueno, a, o, a. Tienen que contarlo ahora ustedes. Que estén muy bien y mañana con la profesora Mane vamos a poder revisar cuáles eran estas frutas que cumplían con estas tres características. Que estén muy bien, nos vemos.